La diferencia principal del método entre las escuelas es que en la escuela clásica se parte de una idea general a una particular, se parte de una verdad a priori que se da por verdadera y no requiere comprobación científica. Por ejemplo, la frase ningún soltero es casado. Esta verdad a priori es el derecho natural y este a su vez es el fundamento de las razones morales, el derecho penal. El método en la escuela clásica es lógico-deductivo, mientras que en la positivista se va de una idea particular a una general. Es un método inductivo experimental, razón por la cual la investigación del ser humano era su verdad. El derecho penal en esta escuela era un instrumento de regulación en base a una cultura y un contexto histórico ligado a la antropología, anatomía, psicología, biología y sociología. Todas estas ciencias se dedicaban a estudiar al ser humano y a su comportamiento en sociedad. Ahora bien, para lograr entender los otros aspectos en las escuelas, vamos a plantear un caso hipotético. Pedro, padre de familia, es de bajos recursos. Por necesidad se ve en la obligación de robar. Un banco logra robar más de 50 millones de pesos. ¿Cómo describiría el delito, el daño y la responsabilidad en las dos escuelas? ¿Y cómo sería la pena para este caso? Para la escuela clásica, el derecho es un ente jurídico. Esto quiere decir que va en contra de la ley del hombre, la cual tiene sus bases en la ley natural. Esta contradicción tiene como producto un acto externo moral políticamente imputable. Esta conducta debe estar tipificada en la ley del hombre para que se pueda cumplir el principio de legalidad. En otras palabras, en el caso señalado, Pedro cometió un delito según la escuela clásica. Ahora, hablando del daño, que es algo que perjudica el derecho ajeno, para la escuela clásica el daño es innecesario pero no suficiente para fundamentar la responsabilidad penal, ya que se necesita obligatoriamente el grado de libertad, lo que nos lleva al punto de la pena, ya que el presupuesto de esta es el libre albedrío. La pena es un mal que se impone a otro mal, que es el delito. La pena es retributiva, pero si no se comete el delito con libre albedrío no hay lugar a la pena. Pedro robó con libre albedrío ya que sabía que eso está mal, pero aún así lo hizo. La escuela clásica se encarga de castigar el daño cometido. Por parte de la escuela positivista, el delito es un ente de hecho. Esto quiere decir que se juzga al reo en base a quién es y no en base al daño causado. En esta escuela hay una etiología del delito. Este delito es condicionado por causas endógenas o exógenas. En el caso tratado, Pedro presenta una causa exógena social, ya que su entorno es económicamente inestable. Por parte del daño, este no sigue un sistema de responsabilidad objetiva, no es suficiente para fundamentar la responsabilidad penal, ya que solo es un daño. No se habla de la intención del acusado, solo del delito que cometió. En este caso, Pedro roba por razón de necesidad. La responsabilidad penal en esta escuela se funda en la peligrosidad, razón por la cual entra en estudio el ser humano, su salud, su entorno y su contexto histórico para determinar la responsabilidad. Pues en este caso, Pedro es responsable por ostentar el daño, entonces se castiga por modalidad postselectiva. Por otro lado, se habla de sanción y no de pena porque ésta busca hacer daño, pero no se le debe infligir daño a una persona que obra sin libre albedrío, razón por la que se le impone una sanción. El fin de la sanción es abarcar los diferentes medios de tratamiento en orden a remover la peligrosidad y durante el tiempo de esta permanezca.